Esa sale ya Entonces, con todo lo que ustedes han hecho. bueno, entonces yo pienso que estaría mejor que sería normal, se lleve las clases normal los sábados, pues. El sábado hacemos la 14 y les dejo la tarea la 15. Claro, no sé si mis compañeros estarían de acuerdo o sería de tomar esta clase que sería la 14 ya. No sé qué opinarían los Claro, demás. haríamos la 14 y les estaría dejando la 15 para que pongan el día sábado. Ujú, Claro, claro, así sí, sí estaría bien, profesor. Ya, pero ojo que la semana que viene, la 15 ya no, de todas maneras tendríamos que reunirnos, ¿no? Pero ya no había clases, ¿no? Si no, habría la 16. A ver, un claro. ratito, no corten, no corten, no corten, no corten, no corten. Quiero ver algo, quiero ver algo, espérense un ratito. No, yo creo que sí, ¿ah? A ver, voy a ver si la 16 en filosofía han considerado clase. Ah, no, sí hay considerado clase en la filosofía la 16. No, hoy día tenemos que hacer clase. Hoy día Ah, tenemos que vale, hacer clase. El día sábado exponen. La próxima semana hacemos 16 porque han considerado hasta la semana 16. Hoy día les dejo la tarea de la 15. Hoy día les dejo la tarea de la 15 y estaríamos en orden. Ya, está bien. Hoy día vamos a desarrollar la semana 14, ¿ya? Voy a proyectar. Esto estaremos media horita porque es un tema bien corto. A ver, voy a, sí, hoy día hacemos 14, le dejo la tarea, se pone en el día sábado y la semana que viene hacemos la sección 15 y terminamos con el examen final. Está bien, está bien. Está bien. Quiero compartir. Va, cargando. A ver, un momento, chicos, ¿no? No puedo compartir. Mm, ya, ahora sí. Caramba, se pasa, me sacó. Me sacó. Está rebotando. 14. Ya está. ¿Me avisan si ven el PPT? Sí, profesor. Ya están bien. Ok.
Ya no voy a hablar. Vamos a ver, chicos. Bueno, vamos a ver la unidad número 4, la ética contemporánea de Emil Habermas, sesión 14. Lo que corresponde a esta sesión es hablar acerca de los filósofos contemporáneos, ¿no? La programación de los contenidos conceptuales, presentación de la ética como disciplina filosófica contemporánea, y lo que se tiene que ver el día de hoy es que ustedes al finalizar comprendan la importancia de la ética como disciplina filosófica contemporánea. Hemos estado desarrollando la clase. ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando, chicos? Confírmenme. Sí, profesor. Sí, Todo bien. Y vean si se está grabando. Ujú. Sí, Confírmenme. sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Nietzsche, la muerte de Dios, ¿no? Un gran filósofo, hablaba sobre contra el positivismo y que se queda, dice, como fenómeno, que solamente existen los hechos o no hay hechos, solamente interpretaciones. Nosotros agarramos, vemos la realidad y solamente la interpretamos, pero los hechos no vemos que existen, pero a veces vemos de que esos hechos no existen, ¿no? Es una situación en la cual hay una contraposición a lo que nosotros vemos como realidad, ¿no? No podemos constatar, se decía, ningún facto, o sea, en sí, quizás sea un absurdo querer algo, ¿no? Que nos imaginemos, ¿no? No, a veces la realidad no es realidad, decía, ¿no? Y era lo que yo estaba filosofando el otro día, chicos, y decía, pero si tú existes, es que si tú piensas que existes, de repente no existes, ¿no? Porque con ustedes estábamos viendo que, por ejemplo, las imágenes que nosotros vemos del universo a veces aparecen y llegan a nuestra visión por intermedio de las estrellas, ¿no? O del firmamento, y vemos una lucecita y es de repente una nova que ha explotado hace miles o una estrella que ha explotado hace miles de millones de años y recién llega a nuestra visión, pero eso existió hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, si comparamos épocas, entonces nosotros no somos de repente lo que somos, ¿no? Pero mientras no somos lo que somos, tenemos que vivir de lo mejor y tenemos que hacer una vida que mejor sea buena para nosotros y nuestra familia, ¿no? Y esa es la realidad. La realidad es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, que de repente ya pasó, ¿no? Pero la estamos adecuando a eso, ¿no? Hay muchos pensamientos acerca de esto. Y hay un tema importante que también hemos ido desarrollando, que es la moral y la ética, que ya la hemos tocado, la vamos a ampliar. Dicen que la moral viene del latín moris y del griego ethos, ¿no? La ética viene del griego ethos. La moral significa costumbre o modo de vivir, o sea, nos adecuamos a las normas de los demás. Y la ética es la reflexión sobre la moral, parte de la vida, la moral del ser humano. Nosotros vemos una norma de esa sociedad donde estamos viviendo y no nos parece que es bueno, no es antiético, no es de acuerdo a lo que nosotros vivimos, a lo que nos han enseñado de repente, no está bien, pero tenemos que adecuarnos al tema de la convivencia, de donde estamos. La moral es la dimensión constitutiva del ser humano. Somos morales porque somos humanos, ¿no? Somos morales porque somos seres humanos, porque tenemos que vivir en sociedad. La ética justifica la experiencia de la moral. Nosotros vivimos lo que viven otros porque la sociedad nos lleva a eso, pero de repente eso está mal de acuerdo a nuestros principios, ¿no? Porque hay diferentes opiniones acerca de la vida con respecto a la parte política inclusive, ¿no? Y meten a la parte política con el tema de la religión algunos, ¿no? Otros, por ejemplo, los árabes, ¿no? Los judíos y otros más piensan diferente entre ellos y a veces tratan de imponer lo que ellos piensan, ¿no? Y por eso nacen las grandes guerras que han habido y también las guerras sociales que observamos. La moral es la segunda naturaleza, decía Aristóteles. Primero es el yo y luego no es el tema moral, es la sociedad. La ética fundamenta con argumentos los criterios de la acción moral, ¿no? ¿Por qué? Porque la ética es algo que nosotros pensamos que es algo bueno o malo.
y de esa manera analizamos lo que otros viven, ¿no? Y a veces criticamos, llegamos a una sociedad y criticamos lo que hacen, pero eso viene del arraigo ancestral, ¿no? De donde comenzamos a decir cómo nace el tema cómo nace el tema de la cultura. La cultura está impregnada desde muchos años atrás y sobrevive, ¿no? Sobrevive hasta que desaparece. La cultura es cambiante, es por eso que existe una cultura, existe un transculturalismo, ¿no? Y diferentes formas de cómo se convive. Entonces, cuando la cultura se comienza a combinar entre sí, existe un transculturalismo, ¿no? Un multiculturalismo, ¿no? El transculturalismo conviven, pero no se juntan las culturas. Y eso también sucede. En lo moral podemos hablar acerca de lo moral, de las normas, lo amoral del incumplimiento, la moral, la no existencia de normas y la inmoral, la falta de existencia de las normas. Y vamos a verlo esto en un momento. La ética es la que proporciona las normas ¿no? con la cual nosotros debemos de comportarnos dentro de una sociedad. Moral versus ética. A ver, un momentito, no he activado mi... Acá está. Vamos, moral, amoral e inmoral. Y acá lo vamos a ver. Una persona nos dice que puede ser moral a menos, a moral o menos, ¿no? Si es moral o menos moral, según de acuerdo al cumplimiento de los códigos de la sociedad en la cual está viviendo o dentro de la estructura moral, ¿no? Algunos filósofos han querido decir o afirmar que hay diferentes tipos de seres humanos, como seres humanos amorales, situados más allá del bien y del mal, sino que somos inexorablemente constitutivamente morales, ¿no? Los amorales no tienen una situación o creencia de qué es moral, pero lo inmoral, ¿no? Hay algunas teorías que hablan sobre el tema de la moralidad. Dice que cuando la inmoralidad viene cuando se contraviene a una situación en la cual se agrede a alguien o se va contra alguien, y estas acciones malas, pues a veces no nos parecen a nosotros repugnantes o vemos de que no está de acuerdo a las normas de convivencia. Algunos autores entienden que la moral tiene que ver con no dañar, pero también con no realizar acciones repugnantes, ¿no? Acciones que vayan y contravengan la, la normativa de una sociedad, ¿no? Por eso en una sociedad hay leyes y hay normas, ¿no? Que a veces a nosotros nos parecen injustas, pero tenemos que estar de acuerdo a ellas, ¿no? Una persona quiere cambiar el mundo y para que cambie el mundo, pues tendrá que imponer sus ideas a millones de personas que viven dentro de sociedades diferentes y que tienen y que cumplen las normas de sus sociedades. Entonces es algo que no está, ¿no? No es algo que de repente nosotros pensamos que es real, ¿no? Los elementos de acción moral del ser humano. Un ser humano siempre para que actúe dentro de una sociedad en forma adecuada tiene que estar motivado, tiene que saber cuál es la intencionalidad que debe de tener para poder adecuarse a la sociedad. Tiene que sentirse una persona libre que pueda deliberar, ¿no? Pero también tiene que medir las consecuencias de vivir en nuevas sociedades, ¿no? Y está el tema de los sentimientos también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lugares donde, si por ejemplo nosotros agarramos y vemos, ¿no? Cómo nos alimentamos, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros comemos carnes, pero no somos bestias carnívoras, ¿no? Pero más bien deberíamos de comer vegetales. Pero comemos carne y para eso tenemos que matar otros seres vivos. Y entra el tema de si vemos el hecho en el momento en que estén matando seres vivos, pues van a haber gente que va a sentir pena, ¿no? Va a sentir tristeza. Y están los sentimientos, el tema de las personas, ¿no? El tema de las familias. Un hijo se va en la casa y hay un sentimiento terrible, pero es un hecho, ¿no? Hay países que, por ejemplo, los chicos cuando cumplen 17, 18 años, ¿no? No es que sean arrojados a la casa, sino que ya no deben convivir en familia, si no deben de tener ya su lugar donde viven, ¿no? Comienzan a trabajar,
u otros temas más, ¿no? Y eso es parte de la cultura que ellos tienen. Ya no están bajo la tutela de los padres, sino ya deben de comenzar a vivir solos. De repente ustedes me dirán, profesor, pero aquí yo desde los 15 años yo vivo solo, no estoy con mis padres. Sí, es que nuestro caso es diferente, pero en nuestro caso nosotros estamos muy arraigados al sentimiento familiar. Nosotros tratamos de conservar la familia hasta donde se pueda, hasta que los hijos abandonen el hogar, ¿no? No es que abandonen, sino que formen su hogar. Pero en otros lugares no, ¿no? Estos chicos no forman su hogar, pero tienen que salir del ámbito familiar. Y ahí comenzamos a ver esta gran diferencia que existe entre ese carácter moral e inmoral. También hablan del universalismo, ¿no? El total, ¿no? Y el relativismo moral. El universalismo, existen unos valores absolutos que se da a nivel del mundo, ¿no? Por ejemplo, no robar, ¿no? Hoy en día está en constante evolución el tema de, de que no debe haber, caramba, este problema de la corrupción, ¿no? La corrupción, por ejemplo, está a nivel mundial y es un mal, ¿no? Un mal que está enquistado en todo el mundo y se considera como algo amoral, ¿no? Algo que no está de acuerdo a la realidad de la sociedad mundial, ¿no? Es una situación que está muy por encima de todo. Ese es el universalismo y que tenemos que tener en cuenta porque vivimos en base a eso, ¿no? Las sociedades hacen sus normas de convivencia en base a las normas de convivencia mundial. Nos adecuamos a ellas. Por eso que existe la ONU, la OEA, ¿no? El relativismo, no existen valores absolutos. Los conceptos morales y éticos son un producto social, resultado de la convención, y estas son las normas que se dan en diferentes lugares, como yo les decía, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, en donde las niñas les rompen la canilla para que puedan tener el pie hinchado, ese es algo relativo a ellos que les da un estatus, ¿no? Pero es la forma en la que ellos viven. Entonces, el tema de los hijos, ¿no? A los hijos agarran y antes de los 18 años, pues ya están saliendo de casa, quieran o no quieran, ya dejan el hogar, ¿no? Y esa es una obligatoriedad que se da de acuerdo a la norma de convivencia que tienen esos lugares. Pero es algo que para nosotros nos parece que no es, pero es algo que se da, no se da en todos los países, pero sí se da en algunos, sobre todo en América no se da este tema, ¿no? La ética camina hacia la universalidad, ¿no? Comenzamos a ver que en el futuro todas las normas y pensamientos tiendan a ser casi iguales. Eh, con esto se perderían las culturas. Solamente existiría una sola cultura a nivel del mundo. Entre entre los temas que hablan sobre la universalidad, ¿no? Ética, indica que obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. O sea, tú llegas a un lugar y comienzas a hablar sobre los temas, ¿no? Sobre cómo podría mejorar una sociedad y comienzas a crear nuevas fuentes, nuevas formas. El tema, por ejemplo, de nuestros amigos de Venezuela llegaron acá a Lima, al Perú, y ellos han comenzado a inculcar su cultura, no en una manera drástica, ¿no? Sino que nosotros hemos comenzado a ver cómo son ellos, y nos parecen algunas cosas buenas y algunas cosas malas, ¿no? Cosas que no, que están en contra de lo que nos parece bien a nosotros. Y las hemos aceptado, y la hemos aceptado no porque queremos aceptarlas, sino que está impregnado en nosotros y lo estamos imitando, ¿no? En la imitación viene el tema de cómo nos adecuamos a un tema ético, ¿no? Y van cambiando nuestros pensamientos. O también nos dice que para ir ese camino hay que obrar como si, ¿no? Por medio de tus máximas, ¿no? De lo que tú piensas, fuera siempre un miembro legislador en el reino universal de los fines, ¿no? Yo puedo imponer lo mío también. Si a otras personas no les parece, pues ahí yo impongo, ¿no? Y es ahí del tema de, por ejemplo, en las empresas, cuando ustedes llegan y trabajan, tienen un jefe y tenemos un jefe que es demasiado, ¿no? Inflexible e impone sus normas y sus reglas y poco a poco nos adecuamos a ellos porque somos seres de costumbre, ¿no? O también obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre con un fin y nunca solo con un medio, ¿no?
¿no? Comenzamos a manejar a las personas en base a algunos temas de sentimiento, ¿no? De tacto, ¿no? Y comenzamos, o vemos un tema, por ejemplo, en el cual hagamos de que haya empatía entre nosotros y comencemos a hacer de que todo el mundo se una, ¿no? Y cosas que son positivas, pero cuando lo dirigimos hacia un bien, pero cuando está dirigido hacia un mal, las cosas ya cambian, ¿no? Y ahí es donde alguien me dirá, pero profesor, ¿qué cosa es el bien y qué cosa es el mal? No son cosas que tenemos que analizar seriamente de acuerdo a nuestra cultura. Dice que los problemas de tipo ético y moral son dos grandes apartados que hacen que la filosofía moral del siglo XIX hasta hoy, ¿no? Desde los cuales es posible entender qué es lo que ha ocurrido en los cambios hacia el mundo. Las cosas que, por ejemplo, se daban hace 20 o 30 años atrás ya no son iguales hoy en día. Ustedes, chicos que nacieron con una computadora bajo el brazo, ya tienen otra mentalidad que aquellos que tienen 30, 40, 50 años. No, en mi caso, no, yo tengo 61 años y me parece a mí que los cambios han sido rotundos, pero hay que respetar la vivencia de los seres humanos, ¿no? Mi época fue de una manera, yo no puedo decir que mi época fue la mejor, tampoco puedo decir que mi época fue la peor. Yo lo único que puedo decir es que yo viví mi época y hoy en día ustedes están viviendo su época. Y si hoy día hay cosas malas es porque yo no preparé el futuro para ustedes, pero si hoy día hay cosas buenas es porque hice las cosas bien. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Cada uno de nosotros está labrando un futuro y está labrando el futuro de su sociedad y de su familia. Y ahí viene el tema de lo ético y lo moral, qué es lo que nosotros enseñamos y qué es lo que nosotros vamos a cambiar. A veces lo antiético, no, perdón, lo antiético comienza a forjar un tema antimoral, que nosotros en un momento del inicio lo podemos ver, ¿no? De esa manera, pero después se convierte en un tema moral porque es aceptado por todos, inclusive por nosotros. La llamada filosofía contemporánea, se ha dicho muchas veces, es poco homogénea, ¿no? Claro, todo es cambiante, somos tantos seres humanos que todos pensamos diferente. Podemos estar de acuerdo con una idea, pero cuando esa idea comienza a dispersarse, comienza a ser analizada, hay algunos puntos que no estamos de acuerdo. Pero sin embargo, en la mayoría sí, ¿no? Y surge el tema de la mayoría, ¿no? De qué es lo que, a dónde nos lleva el tema moral, ¿no? Y es por eso que dice que está compuesta de direcciones aparentemente divergentes. Sin embargo, un mismo trazo une a las grandes maestros de la filosofía posthegeliana. O sea, una idea común que aparezca siempre nos va a llevar a una unión. ¿No? Por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol se unen 40.000 almas para gritar por un equipo o porque es algo común. Ahí no hay de que que tú eres obrero, que yo soy gerente, que no, que tú eres de este color de raza, yo soy de otro color de raza, que tú eres de este sexo, yo soy del otro sexo. No, ya no existe, ¿no? Sino que todos están por una sola idea, ¿no? Un solo sentimiento, como dicen eso. La voluntad de evitar el sistema, sus reparos contra la pretensión de explicarlo todo, pues es un tema muy controversial. La filosofía empieza a hacerse de otra manera, como réplica del método que hicieron suyo los modernos y que culmina en la filosofía trascendental kantiana, ¿no? Siempre vamos a encontrar situaciones y concepciones diferentes y tenemos que adecuarnos a ello. Vamos a ver, un poco de lo que dijo Hegel en la ética contemporánea, sobre todo en el punto de la ética, ¿no? Donde comienza a ver los distintos caminos, en el cual decía que la vía distinta a la ética no del todo es afortunada, sino está más ceñida a las realidades, a los hechos, a lo que nosotros podemos observar o sentir. La ética no hay que olvidarlo, dice, ¿no? No hay que olvidarlo, porque es una filosofía práctica. Nosotros la vivimos y analizamos y vemos un tema de qué está bien y qué está mal para nosotros, no es nuestro pensamiento. A esto le siguen los grandes críticos, dice, ¿no? A Hegel, los filósofos de la sospecha, ¿no? Que ellos comienzan a ver el tema y son como portavoces, ¿no? Alrededor de todo el ámbito, ¿no? Los cuales se vuelven sin remisión contra la filosofía moral, ¿no? Misma o contra la moral cristiana, que ha sido implícito o explícitamente su objeto de reflexión. ¿No? Cuando apareció el tema del cristianismo,
¿no? Cuando vimos el tema de que Cristo, ¿no? Murió por todos en la cruz, un tema muy sentimental y un tema muy visto desde el punto de vista ético, muy moral, ¿no? ¿No? Dio la vida por todos nosotros. Pero comenzaron a haber una serie de temas, ¿no? De análisis que después comenzaron a trastocar, ¿no? Lo que hizo Cristo. Y esa situación pues ya ha llevado a muchas consecuencias, ¿no? Llevaron por ejemplo, a la guerra de las cruzadas, llegaron al tema en la cual se temía mucho al, al, al mundo católico, ¿no? Porque comenzaban a imponer leyes, inclusive moría gente por no pensar como es los antiguos católicos. El segundo periodo que empieza bien entrado desde este siglo representa una recuperación de la ética, ¿no? La cual a su vez empieza a ocupar un lugar central en la actividad de los filósofos. Se comienza a recuperar el pensamiento bueno, ¿no? Pero bueno de entre comillas, ¿no? Porque a veces lo bueno también es malo, ¿no? Las últimas desviaciones de esta filosofía mediante el análisis, que es lo que estamos diciendo, a lo que debemos una crítica menos demoledora que antes, ¿no? Hoy ya se cultiva, ¿no? El tema de, de respeto hacia la vida. Antes no, ¿no? Imagínense que la misma iglesia, ¿no? Mandaba a quemar a las personas solamente por el tema de que era brujería o porque era un tema que no estaba de acuerdo hacia los demás. Entonces, esa situación ocasionaba graves consecuencias, ¿no? Y la gente no actuaba solamente por ideas, sino actuaba por temor a que suceda eso, a que lo cataloguen como un anticatólico o anticristiano y reciban, ¿no? las penas de esa época. Hoy en día la ética ha dado un giro tremendo, ¿no? Sobre todo en la ética del siglo XX, hoy en el siglo XXI ya las cosas han cambiado. En los años 70, de 1970, ¿no? Se dio el primer tratado de bioética y nace en el ámbito práctico de la forma como nos comportamos y cómo debemos ser. Y eso fue cambiando nuestros pensamientos desde el punto de vista ético. ¿No? Es por eso que hoy en día tenemos grandes cambios, ¿no? El tema, por ejemplo, del respeto hacia las personas, ¿no? Que no están de acuerdo con su sexo, es una situación que se ha dado. Inicialmente la religión, ¿no? El tema del Papa y otros más comenzaron a ser muy drásticos con esta situación, ¿no? Pero las personas son seres humanos, ¿no? Y comienza a ver el tema del respeto hacia la vida, y es por eso que hoy en día, ¿no? Esas cosas han cambiado, ¿no? Desde el punto de vista también. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, 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 Sí, hola. ¿Me están Se le sí, escuchando? escucha, profesor, se profesor. escucha. A ver, Profesor. Sí, chicos, ¿dónde nos profesor. quedamos? ¿Dónde nos quedamos? A ver. En el giro aplicado recién, iniciando, de la filosofía del siglo XX. Tanto nos hemos. Vamos a ver. A ver, a ver. Me avisan si ven el PPT, ¿eh? ¿Están viendo el PPT? Hola. ¿Ven el PPT? Todavía no, todavía ¿Está no. cargando? Todavía, profesor. ¿Y por qué no me llamaron, chicos? Eh, ya, acá. Ujú. ¿Nada todavía? No, profesor. Profesor. Ya, a ver, voy a de nuevo. Ahora sí se ve, profe. Ahora sí se ve. Ya, ok. Un ratito.
Ya, ok. ¿Ahí nos quedamos o más adelante? Ahí nos quedamos, profe. Ya, esta ya la vimos entonces. Ya, ok, vamos. Pero estamos bien. Ética de hoy, allá. Está bien, ahí estamos. Ética contemporánea, ya la hemos visto. Ya, la ética de hoy. La ética de hoy, el giro aplicado a la ética del siglo XX, ¿no? Y es donde les decía que eh, en los años 70, he hablado de 1970, nace el primer tratado de la bioética, ¿no? Comenzamos a ver el tema de la vida, comenzamos a ver cómo tratamos de mantener la vida, ¿no? Y esta nace en el ámbito práctico, cómo nosotros comenzamos a ver los cambios en el mundo y los adecuamos a los nuestros. Es el tema que comenzamos a compararnos con otros países, ya no queremos ser peruanos, ya no queremos ser ingleses, ¿no? Queremos ser alemanes, etcétera. Y nace, ¿no? Comenzamos a jalar este tema y está también el tema de la combinación de las culturas. Surge la demanda de la nueva realidad social para poder resolver los problemas que se dan en los ámbitos públicos, ¿no? Y, y eso son cosas buenas y cosas negativas que de repente se han dado, ¿no? Eso es de acuerdo a la concepción de cada uno de nosotros. Pero la adecuación a las sociedades es lo más interesante en este caso. Entre las características está la posibilidad de aplicación, cómo aplicamos, ¿no? La ética en nuestras sociedades con respecto a lo que vemos en el mundo. Y esto de acuerdo a cómo actuamos y cómo se comportan los demás, ¿no? Cuando yo era niño, estábamos viendo el tema de la libertad, ¿no? Y decían, ¿qué cosa es libertad? Libertad es vivir como tú quieras, vivir y hacer lo que tú quieras. Y nace el otro tema, ¿no? No se debemos confundir la libertad con el libertinaje. El libertinaje es cuando tienes demasiada libertad, tienes tanta libertad que haces lo que te da la gana, pero en un momento determinado esa acción que tú cometes, pues va a ocasionar grandes problemas a los demás. Y entramos ya a un tema moral, ¿no? Es un tema ético para nosotros, pero moral, es inmoral para los demás. Y ahí están los graves problemas que hoy viven las sociedades, ¿no? El tema de los robos, asaltos, y que en un momento determinado, si esto no se llega a parar, pues se puede considerarse como un tema ético y moral. Y eso no está bien. Por favor, apague su micrófono. Eh, entonces es importante, y esto no va a servir para la toma de decisiones, como hemos indicado. La ética hoy en día, ¿no? Ahí se da o sea, que hay una transformación de la casuística, ¿no? En la historia de la ética, la aplicación de la filosofía moral a las situaciones concretas se daba mediante el estudio de casos. Analizábamos qué es lo que pasaba. Se definían unos casos morales y se aplicaban los casos concretos por deducción, cómo actuamos, cómo ejecutamos lo que nos parece que puede ser bien para nuestra sociedad. Actualmente la creciente complejización de los ámbitos de la aplicación de la ética hace que este método no se puede aplicar. Y como les dije, ¿no? Hay diversos pensamientos, personas de la sierra, la selva, la costa, ¿no? Y en el momento que los comenzamos a colocar juntos para que convivan un cierto momento, pues las situaciones van a ser diferentes, ¿no? Las culturas son diferentes y van a actuar en forma diferente. Y para ellos, ¿no? Hay una situación en la cual lo que hace uno no está bien, ¿no? Con respecto a lo que hacen los otros. Pero si comenzamos a darle más prioridad, ¿no? Comenzamos a colocar más gente de la selva, ¿no? Y queda uno de la sierra y uno de la selva, pues, no uno de la costa, pues viene un tema en el cual la mayoría impone, ¿no? Y nos adecuamos a sus normas y sus reglas. Fundamental y aplicar la ética no se limita a poner en práctica lo que aprendió en la teoría. O sea, lo teórico a veces queda ahí, pero lo teórico es una guía nada más para poder tener esa guía para poder pues, vivir en sociedad. Pero a veces esa guía no es la adecuada, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. La palabra de expertos y afectados, que cumplen los expertos, junto al papel que cumplen los expertos, la ética aplicada exige la participación de los afectados. Los problemas éticos son responsabilidad de todos. No todos, todos tenemos una idea diferente, como les digo, pero en consenso podemos sacar ideas que vayan a favor de todos, ¿no? De todos, de la mayoría, diríamos, ¿no? No de todos.
marco de referencia y situación, el conjunto de principios que actúa como marco de referencia, no están definidos, sino que surgen del ámbito práctico, de la forma como las sociedades se aceptan, cómo las sociedades creen que pueden vivir mejor, pues es el tema que comienza a formar los pensamientos éticos. El principio de experiencia y principio de responsabilidad. La ética no se limita a ver qué consecuencias podrían haber o qué responsabilidades podrían haber. Entonces la ética solamente va en el tema de que las situaciones que se puedan dar de acuerdo a las consecuencias que se puedan dar, ¿no? Que pueden ser, que son imprevistas porque nadie calcula lo que verdaderamente va a suceder, sino que la práctica, ¿no? Y la experiencia hace que esas situaciones negativas, pues a veces no se vuelvan tan negativas y sean adecuadas para la convivencia. Y ahí surge el tema ético, ¿no? Algo que no trajo graves consecuencias puede ser que en el futuro sea algo que pueda ser aceptado por todos. La interacción entre valores de las actividades y valores sociales. Las actividades humanas son actividades que surgen y se desarrollan en el ámbito social. Todos vivimos en un ambiente amplio. La ética no puede operar al margen de este ámbito, porque no puedes imponer a los demás lo que tú crees. Tienes que vivir, ¿no? en sociedad. Somos elementos hoy. Con la ética de hoy en día ha traído grandes cambios, ¿no? Hay bioética, el cuidado de la vida, las éticas profesionales, cómo nos debemos comportar en el lugar laboral, las éticas del derecho, ¿no? Qué cosas debemos respetar, la ética medioambiental, ¿no? Conservar nuestro medio ambiente, la ética económica y empresarial, cómo desarrollamos nuestras organizaciones y la ética para el desarrollo que va creciendo cada vez más. Entonces hay diferentes cambios que se están dando y que tenemos que adecuarnos a ellos. La ética de hoy, ¿no? Con respecto a los temas que se van desarrollando, tenemos la fundamentación de la acción, ¿no? Cómo actuamos en los ámbitos donde nos encontramos. El concepto de libertad, que es lo que les dije, ¿no? Libertad o libertinaje, son cosas que a veces se van dando y a veces el libertinaje se convierte en libertad, ¿no? Pero no, y esos cambios, pues tenemos que aceptarlo como parte de una sociedad. A mí, por ejemplo, me parece hay unas situaciones casi ilógicas que se dan en el ámbito de un manejo de una sociedad, pero lamentablemente, ¿no? La moral, ¿no? La moral, el pensamiento de todos es el que marca el paso, ¿no? Hemos visto hace poco el tema de las elecciones municipales. ¿Por qué salen elegidos los alcaldes? Por un ámbito moral que todos piensan que es el más justo, ¿no? Y que es el adecuado para ellos. Pero nosotros votamos en forma ética, ¿no? De acuerdo a nuestro pensamiento. Entonces ahí hay una gran representatividad sobre este tema. El concepto de justicia en el marco del mundo moderno como mercado, ¿no? Hoy en el mercado, con la apertura de las fronteras comerciales, no fronteras físicas, ha causado grandes cambios, ¿no? Las grandes organizaciones han comenzado a ocupar el mundo por el tema de la disminución de empresas nacionales u organizaciones nacionales, donde los países hoy en día, pues, no, pues sobreviven con el tema de las grandes organizaciones, ¿no? Me refiero a las grandes empresas. No sobreviven con organizaciones del Estado, ¿no? Organizaciones nacionales, ¿no? Como pueden ser de repente los empresarios nacionales, que se encuentra en un ámbito muy difícil, pero es una situación que se está dando, ¿no? Hay países que sí dan validez a su empresariado nacional, otorgando dificultades a los otros y de ahí algunos crean grandes organizaciones. Los avances científicos y tecnológicos que constantemente hacen cambios alrededor de la humanidad, la fundamentación de las normas que están dadas en aquellos que las crean, ¿no? Y estamos hablando aquí en nuestro país, por ejemplo, ¿quiénes crean las normas de alto nivel? El Congreso, ¿no? ¿Quién las ejecuta? El Ejecutivo. Si el Ejecutivo ejecuta una norma y esa norma no está bien, pues no es responsabilidad del Ejecutivo, es responsabilidad del Congreso, ¿no? Pero si es que se da la norma y el Ejecutivo no lo ejecuta bien, es responsabilidad del Ejecutivo. El medio ambiente, ¿no? Para poder mantener o darle más vida a nuestro planeta Tierra, pues estamos en el cuidado del medio ambiente, cuidado de los derechos humanos, la globalización, ¿no? Los grandes retos que nos da el tema de la globalización,
pero también nos crea grandes obstáculos en la supervivencia de la vida, porque se va a la explotación de los recursos naturales que puedan existir alrededor del mundo. Los conceptos de responsabilidad en el mundo moderno, ¿no? Con los grandes cambios, con las nuevas ideas, pues las cosas van siendo diferentes cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir acerca de la filosofía? Filos, ¿no? Que significa un tema de amor o cuidado, ¿no? Sofía, sabiduría, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a hacer nuestra vida en base a nuestra protección. La filosofía pretende explicar el mundo que nos rodea, qué cosa es el lugar donde estamos, ¿no? ¿Qué somos nosotros, ¿no? Analizamos lo que pasa en el ser humano y en su vida individual, así como en sus relaciones con los demás, ¿no? La ética y la moral son los grandes elementos de nuestra filosofía. La filosofía entonces es un conjunto de saberes que tienen en común buscar el origen de las cosas, qué cosa ocasiona lo que observamos. Y esa es la physis. La filosofía pretende explicar el mundo que nos rodea, analizar lo que pasa en el ser humano y en su vida individual, así como en sus relaciones con los demás, ¿no? Ético y moral. Ahí lo tenemos, ¿no? La filosofía es un conjunto de saberes que tienen en común buscar la raíz, el origen de las cosas. ¿Por qué algo es bueno? ¿Por qué algo no debe ser bueno? La ética como disciplina filosófica. Uno de los campos de aplicación u objetos del estudio es la ética. Es el comportamiento del hombre de algo que piensa que está bien o piensa que debe de ser así. La relación entre la libertad y los valores, ¿no? Cómo yo actúo, ¿no? Como persona adheriéndome o no a los valores que tiene la sociedad. Entonces, ante esto podemos decir que se ofrecen normas morales para que nosotros nos podamos comportar dentro de una sociedad. Y aparecen los valores y virtudes. ¿Qué virtud tiene una persona basada en los valores, ¿no? Las virtudes se basan en los valores. Pero también tenemos un tema de antivirtudes, que aquellos que no están actuando bien. Un hombre que asesina no es un virtuoso. No, pero sabe matar, no, no está bien, pero no está actuando bien. Entonces no tiene valores y tampoco lo consideramos virtud. Pero en las guerras, el que hay soldados que matan a los demás, no, pero eso son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes porque nosotros lo vemos desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, ¿no? Pero los dos hacen lo mismo, ¿no? Los dos hacen lo mismo, pero uno tiene una norma, uno tiene un motivo, el otro, ¿no? Lo hace de repente por diversión, que es una situación en la cual no se considera moral. Valores son ideales a cumplir, están más allá de las situaciones concretas. Expresa el ideal regulador que queremos alcanzar para poder llegar a una estabilidad social, ¿no? Dentro de las virtudes, cada virtud es la realización concreta de los valores, ¿no? Expresa la incorporación del valor a los actos de cómo nosotros tenemos que estar de acuerdo con una sociedad, no siempre buscando la igualdad, viendo la tolerancia, viendo la libertad, que son virtudes muy importantes dentro de una sociedad. ¿Cómo nació la ética? La ética nació en principio por los grandes filósofos griegos hasta los intelectuales que hoy en día podemos tener, sobre todo para ver el bien o cómo vivir mejor como parte de una sociedad. Dentro de los primeros filósofos tenemos a Platón, Aristóteles, Spinoza, quienes creían que la idea de un bien máximo residía de un ser supremo, ¿no? En un Dios. No digamos que solamente eran católicos o eran protestantes, ¿no? Ellos creían en un ser. Y todas las personas, ¿no? Los seres humanos pensamos en un ser, ¿no? Pensamos en un ser que siempre pensamos que nos van a ayudar. Y había una situación en la cual decían, pero ojo, no, hay gente que no cree en ningún ser, ¿no? Los ateos, por ejemplo, decían, no, ellos no creen en ningún ser, ellos creen en sí mismos, pero en sí mismos ellos son unos seres, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Y hay un tema de controversia que se da al definir bien a los ateos y no ateos. Desde la mitad del siglo XIX, el filósofo Kant planteó un paradigma diferente. Pues para él el ser humano es el único
que de manera autónoma comprende qué está bien o no para sí mismo. Y eso él lo dijo, ¿no? Kant lo dijo en el siglo XIX. Pero ahora, ¿qué decimos nosotros, no? Es de acuerdo al ser también, ¿no? Pero el ser es el que decide. Es él el que decide, pero el ser vive en sociedad. Entonces, ¿qué es lo que manda? ¿Lo que piensa un ser o lo que piensa la sociedad? Entonces es algo que tenemos que ver, ¿no? Y analizar muy, muy bien. Es entonces la ética inmanente o la que tiene origen en el interior individual. Es pensar al hombre desde un mundo terrenal, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Una ética inmanente, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que es lo que sucede. Si comparamos la ética y la moral, la palabra ética proviene del griego ethos, que ya hemos dicho, ¿no? Que significa carácter, temperamento, hábito, modo de ser, ¿no? Es un comportamiento que vamos adquiriendo poco a poco, ¿no? Y de acuerdo a lo que observamos y sentimos. La palabra moral la deriva del latín moris, que también significa costumbre o hábito. Pero ojo, ¿no? Nosotros observamos en la ética y vamos comprendiendo qué es bueno y qué es malo. Y nosotros vivimos, ¿no? Y sentimos, ¿no? Y ya nos acostumbramos a hacer eso que nos parece bien y ya estamos en un tema moral. La ética es la disciplina filosófica que estudia la moral, ¿no? El ser estudia a los demás. Y viene el tema, ¿no? Por ejemplo, los niños, ¿no? Los bebés, los niños, pues imitan a los demás. Lo imitan, ¿no? A veces sin sentido, pero cuando, por ejemplo, hace algo y todo el mundo lo aplaude, cree que está bien. Y lo vuelve a hacer, ¿no? Lo vuelve a hacer para sentirse parte de parte del grupo. La moral es el conjunto de normas de conductas que regulan la vida de una sociedad respecto a lo bueno y lo malo de las acciones, ¿no? Y es la expresión de los acuerdos colectivos que permiten el desarrollo de la vida social. ¿No? Es por eso que nos adecuamos nosotros hacia la vida de los demás. No hacemos nuestra vida como nos parece, sino es un tema de imitación o cumplimiento de algo que ya está dado. La filosofía moral estudia el actuar moral en general, cómo se comportan todos, ¿no? Cómo se comportan todos o la mayoría. La moral filosófica es la vivencia reflexiva de los criterios y comenzamos a ver qué cosa es bien o qué cosa es mal, ¿no? Y ahí entramos a una práctica o de acuerdo a un pensamiento particular que tengamos, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado cuando comenzamos a ver el tema de la práctica, ¿no? Que a veces nos parece de que es algo bueno, pero a veces no es algo bueno, ¿no? La eticidad. La eticidad, ¿no? Es la estructura libre, indeterminada y contradictoria, gracias a la cual podemos nosotros, en base a la eticidad, que es algo interno, establecer nuestras propias preferencias o proyectarnos y transformamos nuestro ser colectivo en individual, ¿no? Y poco a poco lo vamos logrando. Y es por eso que a veces decimos, no, esta persona no cumple con las tareas. Esta persona es una persona que es muy renegona, ¿no? Es muy colérica y comenzamos a transformarnos de acuerdo a lo que nos van diciendo, ¿no? Muy bien, vamos a ver un poco a Kant como uno de los filósofos importantes dentro de la filosofía que hoy en día estamos desarrollando en nuestra vida, ¿no? Vamos a verlo rápidamente, vamos a ver algunos puntos importantes de él, ¿no? Y también vamos a ver a otros grandes filósofos han sido parte de nuestro desarrollo de la vida, ¿no? A ver, vamos a ver al filósofo de filosofía de Kant. Por ejemplo, Hegel, en la fenomenología del espíritu, muestra la insuficiencia de una moralidad universal y abstracta, ¿no? Una moral. Decía que es un absoluto inútil para la acción. Si obrar moralmente consiste en asumir el puro deber, nosotros actuamos bien, siempre será preciso renunciar a obrar, pero cuando vemos de que las cosas en la cual vamos a actuar y tenemos que actuar va a ser mala, entonces renunciamos a hacerlo, ¿no? Nos aislamos de repente. Hegel contrasta el deber puro con la indeterminación de la conciencia ignorante y sensible, el juicio moral universal con la conciencia particular. ¿No? A mí me parece algo bueno. Yo voy a un trabajo y yo necesito dinero, comienzo a trabajar, pero veo que las acciones que hacen, el trato que me están dando, no es el adecuado, pues renuncio y me voy, ¿no? Pues me voy y me voy a un lugar donde yo me sienta bien,
Y está ahí actuando el tema moral y el tema ético, ¿no? ¿No? Yo no puedo estar en un lugar donde no me siento bien, tengo que estar en un lugar donde me debo sentir bien. Y así actúa la eticidad, dice, ¿no? Más en la lucha por el reconocimiento, más que en el conflicto, que en una autoidentidad inabordable, porque sabe que lo particular no puede ser al mismo tiempo universal. Tengo que buscar lo mejor para mí. Y eso es lo que nos habla Hegel, ¿no? Cuando habla de la conciencia moral concreta, que debe oponerse a la conciencia moral pura o trascendental, que si bien es cierto, es una teoría, ¿no? Pero en el momento de la práctica no es así para todos. La conciencia que actúa aún a sabiendas de su imperfección, a la conciencia que solo juzga debilidades de la acción real, ¿no? Nosotros vemos que a veces decimos, a mí me gusta hacer tal cosa, ¿no? Y me voy a un lugar donde se trabaja, donde a mí me gusta hacer esas cosas, pero en el momento en que empiezo a trabajar, las cosas ya cambian y es cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, a ver el tema de la investigación y definimos una variable que en el momento que actuamos, que esa variable, pues hay otras variables intervinientes que van a actuar dentro de ella y hacen que esa variable se transforme, ¿no? A mí me gusta trabajar en ese lugar, pero en el momento que estoy trabajando en ese lugar porque hay lo que ellos hacen, me gusta hacerlo, y comienzo a ver que dentro de las variables intervinientes está el trato, la amistad, está el ambiente laboral y otros más, que en un momento determinado para mí no es el adecuado, de repente. Entonces salgo de ahí, ¿no? Y no es que a mí no me guste hacer eso, sino que el ambiente, ¿no? El tema moral que de repente yo estuve pensando que era el adecuado, no es dato, no es algo para mí y tengo que cambiar. Es la conciencia que sabe que el error está en su mano. Cada persona sabe que ese error es de él, pero ese saber de su propia falibilidad no le impide actuar, porque sabe también que la acción es necesaria y que podrá ser perdonada por las faltas cometidas, ¿no? Estamos en un lugar, digamos, a trabajar, pero el dinero es lo que nos mantiene a nosotros y queremos seguir trabajando en ese lugar así nos traten mal, porque no tenemos dónde más desarrollarnos, ¿no? Entonces continuamos y a veces nos adecuamos a esos cambios y es parte de nuestra convivencia y seguimos en ese lugar y continuamos por mucho tiempo. Desde Hegel hasta mediados del siglo XX, los filósofos más sobresalientes han coincidido en que la tesis de que la moral universal es un engaño, ¿no? Sí, ¿no? Vemos tantas cosas hoy en día, por ejemplo, en nuestra sociedad que nos parecen mal, pero es nuestra sociedad y estamos ahí, ¿no? Las partes teóricas no se adecúan a la realidad. El individuo, que es a fin de cuentas el sujeto moral, no puede ir más allá de su contexto al proyectar los grandes y fundamentales imperativos éticos, ¿no? Porque nosotros no podemos cambiarlo, ¿no? Tenemos que comenzar a crear ideas. Y acá viene el gran mundo psicológico, ¿no? Cómo comenzar a crear esos rumores adecuados que a veces hacen grandes cambios también. Hegel también hablaba de Marx. Decía que Marx era mucho más crítico que Hegel con respecto a la ética. Lo concibe como ideología pura, una estructura alienante, ilusoria, sin otra misión que le da el legitimar lo que hay. De hecho, los seres humanos no necesitan una moral para ver el transformado su mundo, sino que ellos crean su mundo, ¿no? Necesitan más bien que sean transformadas las condiciones de la inhumanidad en que vive la mayoría, víctima de la desigualdad. Y a eso trabajaba Marx, ¿no? Marx buscaba la igualdad de todos los seres humanos, tanto en la parte laboral, en la parte... Pero habían otros trastornos ahí, ¿no? Otros temas en base a lo que ellos querían imponer alrededor del mundo y nacen el tema y se comienzan a, a juntar con el tema político que trajo grandes desilusiones posteriormente, ¿no? Pero también trajo grandes cambios. Los grandes filósofos. Yo les voy a colgar un video acerca de los grandes filósofos, ¿no? Es un video de YouTube para que ustedes puedan observarlo para lo que desean. Decían los grandes filósofos que las ideas religiosas, políticas y éticas no pueden ser de ningún modo móviles de una praxis libertadora de toda la humanidad. Todas las ideas son diferentes, todas las políticas son diferentes, se dan de acuerdo a los ámbitos, se dan de acuerdo a los pensamientos, se dan de acuerdo a las culturas.
¿no? Entonces, eso, señores, es importante, ¿no? Hay los imperios, por ejemplo, en los imperios la gente actuaba en base a la presión que otorgaban los monarcas, ¿no? Entonces la gente que tenía que trabajar para otros, para mantener a otros. Y es preciso modificar la relación de producción, transformar la infraestructura económica para que deje de haber dominantes y dominados. Entonces, las ideas sobre la realidad serán también distintas, porque todos los vemos diferente, ¿no? Si nosotros vemos un objeto, ¿no? Ustedes que van a estudiar, ¿no? La geometría descriptiva, ven un objeto en el espacio, lo van a ver de diferentes maneras. Pero la idea, ¿no? En base a que ustedes comienzan a crearse, a estudiar ese curso de geometría descriptiva, les va a dar la posibilidad de que ese objeto la mayoría lo pueda ver de la misma manera, ¿no? Pero si lo vemos inicialmente, ¿no? A veces no vemos ni forma, pero cuando comenzamos a desarrollar nuestra mente, pues vemos ahí la realidad de ese objeto. Y ahí es donde comenzamos a ver este tema, ¿no? De cómo ver la realidad real. Bajo este especial modo de producción, la riqueza se distribuye desigualmente, ¿no? El interés individual, el interés común no llega a coincidir, ¿no? Hay gente que comienza a ver cómo solucionar los problemas sociales, pero con una distribución de lo que es la riqueza, ¿no? Hay que darle a la gente lo que necesita, pero así no trabaje, decían algunos, ¿no? Pero, o que trabaje más. El que trabaja más, pues debe recibir más. Pues eso, pero eso se contraviene a veces cuando decimos ya, muy bien, el que trabaje más hay que darle más. Y los que no trabajan se van a morir. ¿Es ético eso? ¿Es ético eso? Y ahí empezaban las controversias, ¿no? Ahí decía, hay que salvar al pueblo, ¿no? Y ahí es donde Marx interviene con su tesis, en la cual llevaba el concluir que la alienación no podrá superarse nunca por la vida de la prédica moral. O sea, siempre va a haber una controversia, ¿no? Ante esa transformación para buscar que otros seres humanos trabajen más y otros menos, ¿no? La recuperación de la vida solo se conseguirá a su juicio por la abolición de la propiedad privada y otra forma de producción, como el Estado, el derecho, la moral o la ciencia. La unión de individuos y ciudadanos se logrará cuando el individuo se vea desprovisto de su condición de burgués propio del mundo protagonizado. O sea que no debe de haber ricos, ¿no? Todo debería estar en una situación en la cual haya haya riqueza para todos. Pero los que no trabajan, pero lo que dice Marx para algunos es ético y para otros no, ¿no? Entonces vemos que los que no trabajan, ¿quién produce, no? ¿Quién produce? ¿Quién tiene la idea de que haya gente que de repente le abre su mundo, ¿no? Para poder tener mejores cosas y en un momento determinado esas cosas no les van a corresponder a él, sino a otros que no lo han hecho, ¿no? Entonces vemos esos cambios. Pero también existe lo contrario. Existe lo contrario que nos lleva a una situación en la cual pensamos de que lo que él dijo estaba bien, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia, no? ¿Dónde está la diferencia? Y hoy en día lo estamos viviendo, ¿no? En una nueva etapa de la parte, no quiero meterme mucho en el tema político, en esos temas de izquierda y derecha, ¿no? No quiero meterme, solamente mencionar de que hay una situación en la cual hoy se está volviendo a lo que antes se pensaba y lo que antes también trajo grandes consecuencias. Pero estamos volviendo otra vez a ver lo que sucedió hace muchos años, ¿no? Y ese es un tema que hoy en día los filósofos no deben de comenzar a trabajar para poder ver cuál es la realidad que nos va a llevar, a lo cual nos va a llevar, ¿no? Las ideas morales o filosóficas en general no contribuyen a superar ese mundo, más bien lo consagran y lo justifican al no darse cuenta de su procedencia, ¿no? Y acá nace lo que estamos hablando, ¿no? Hay que ver por qué hay mucho pobre, por qué hay mucho rico, por qué hay mucho esto, ¿no? Y hay diferentes leyes morales y no morales que hacen que esta situación se trastoque. Porque si bien es cierto, nació con una buena idea, pues se fue transformando, ¿no? A favor de otro. El proletariado representa para Marx la pérdida total del hombre. Solo recuperando al hombre, la clase proletaria podrá salvarse a sí misma. Marx no se equivoca al entender que la inmoralidad es sinónimo de alienación, de extrañamiento y pérdida de identidad del individuo por estar vendido a otro o dominado por otro, ¿no?
Y eso es lo que vemos nosotros constantemente y ahí aparece el problema por el cual el mundo está luchando, ¿no? Estamos tratando de eliminar esa lacra que está cada vez más metida en todas las organizaciones en el mundo para que no exista, ¿no?, gente que se aproveche de los demás. Pero sin embargo, no, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Es casi imposible hacerlo de repente en nuestro mundo, pero en otro mundo de repente pueda cambiar esto, ¿no? De acuerdo a las normas y leyes que se den. Se equivoca, en cambio, como hoy sabemos muy bien, el creer que la inmoralidad del sistema capitalista llevará necesariamente a su fracaso y que la propia historia ha de encargarse de corregir la alienación y conducir a la humanidad hacia una sociedad desprovista de sus internas contradicciones y conflictos, ¿no? Siempre las sociedades van a estar en contradicciones y conflictos, van a estar todavía con derecha, izquierda, medio, etcétera. Siempre va a haber, ¿no? Aquel que comienza a poner la fuerza, ¿no?, a favor de lograr una sociedad, ¿no?, más justa, pues no va a lograrlo, perdón, no es que no lo va a lograr, sino que va a tener opositores, que van a buscar lo contrario, o van a pensar que esa situación no es así. Y se equivoca también al limitar la alienación humana, viéndola como una simple consecuencia de la desigualdad económica, ¿no? Y es lo que estamos diciendo, ¿no? Porque hay pobres y ricos, ¿no? Gente que quiere subir de estatus, gente que quiere cambiar. Ustedes, por ejemplo, están acá estudiando porque quieren darle una mejor vida a sus familias y quieren tener ustedes también una mejor vida. O ustedes van a ganar su dinero y lo van a repartir a todo el mundo, ¿no? Entonces, esas cosas cambian. Esas cosas hacen que todos miremos hacia un futuro distinto. Pero esto no es una explicación, ¿no? Es lo que decía. No obstante, y aunque la explicación marxista del engaño que encierra la moral universal ya no convence, ¿no? Pero está apareciendo otra vez, ¿no? No es fácil rechazar la crítica marxista en su totalidad. Hay cosas que fueron buenas, ¿no? Contra Marx hay que decir que la transformación moral del mundo se debe exclusivamente a la voluntad de los seres humanos, porque son los seres humanos que dictan las normas y las leyes para que todos convivan. Pero con Marx hay que reconocer que la transformación moral del mundo es pura mentira si no atiende fundamentalmente a la corrección de una distribución de la riqueza. Claro, la distribución de la riqueza debe ser para todos, ¿no? Pero ¿hasta qué nivel? ¿No? Yo hablaba con un compañero y decía, ¿sabes qué, hermano? Acá cuando por ejemplo, cuando la gente no quiere trabajar, hace huelga para que el Estado subvencione algunas cosas, ¿no? Y cuando llega el dinero, pues se reparten y al final no queda nada. Se le da a las personas para que cultiven, a las personas, y se lo tiran, lo desaparecen con otros fines, y al final dicen que no alcanza, ¿no? Pero ese dinero no es mal habido. O sea, ¿qué pasa, no? Los elementos de control no funcionan o de repente no han sido, ¿no?, bien dirigidos. Y si hay elementos de control, a veces los elementos de control también se adecuan a las necesidades no morales de las personas. Después de Marx ya no es lícito aceptar acríticamente los universales de la moral. O sea, la moral no es universal, ¿no? No es igual para todos. Van a haber cambios que estarán dados por los derechos, cambios que están dados por las declaraciones de las personas, de los grupos, cambios que estarán dados por los pensamientos, y esto ocasionará grandes cambios, ¿no? Dentro de eso habrán conflictos u otros que van a hacer que la parte ética y moral cambie, ¿no? Y eso lo hemos visto en la historia de la humanidad, desde el nacimiento de los imperios hasta hoy en día, ¿no? Cómo esos cambios han ocasionado grandes, ¿no?, grandes problemas o grandes beneficios a las sociedades. Tratar de hacerlo realidad significa desvirtuar todas las contradicciones, ¿no? Hacer realidad algo, un sueño, es casi imposible, ¿no? Ante una sociedad muy cambiante y una sociedad que, no, que trata de adecuarse a lo que vive, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, lo cual no aplica que haya que abandonar los ideales éticos por inútiles, sino que la ética ha de ir más allá de la mera declaración del principio. Tal vez sea esta crítica hegeliana y marxista a la moral de estilo kantiano,
lo que debamos retener para juzgar las concepciones de ética de nuestro siglo. Hay muchas personas, ¿no?, que hablan, por ejemplo, sobre los temas éticos. Muy bien, excelente, ¿no? Y tratan de imponer, y cuando se hace lo que ellos dicen, las cosas salen mal, pues ya no cambian, ¿no? O no dicen nada. Y al final, pues, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está lo que ellos decían, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? Lo vemos sobre todo en nuestros grandes monarcas, las grandes personas que dirigen nuestra sociedad. Otra crítica del pensamiento ético en la que habla Nietzsche, al igual que Marx, denuncia la falsa universalidad de los valores morales. ¿Cuáles son los verdaderos valores? ¿Dónde están los verdaderos valores? Hay valores universales que sí son buenos, ¿no? Que sí, ¿no? Anticorrupción, no robar, ser una persona honesta. Pero ¿qué cosa es ser una persona honesta? Después se trastocan estos valores y decimos que una persona honesta, ¿no? Podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, Robin Hood. Robin Hood fue una persona honesta, ¿no? Y hay muchos que dicen que no, ¿no? Porque Robin Hood fue un ladrón, dicen, ¿no? Un ladrón que robaba para darle supuestamente a los demás. Entonces, ¿dónde está lo ético y lo moral en ese momento? Nietzsche no cree que en la conciencia, como no cree tampoco en la verdad moral. Los valores morales tienen un origen social, utilitario, ¿no? Y acá está lo que estamos hablando, social utilitario. Estamos hablando del tema de Robin Hood, ¿no? Lo que él hizo fue algo social y útil para la sociedad, pero para una parte de la sociedad, para la otra parte de la sociedad no. El significado originario de lo bueno, noble, distinguido, poderoso, se ha perdido para ceder el paso al bueno creado por voluntades débiles y reactivas. Todas las virtudes y los valores cristianos no tienen para Nietzsche otra razón de ser que el resentimiento de quienes empezaron a creer en ellos para superar su debilidad, ¿no? Entonces, como ven, chicos, hay una serie de cosas que los grandes filósofos nos han tratado de dar durante la vida, que algunas cosas nosotros las estamos viviendo y las seguiremos viviendo, y que los cambios se van a dar con esto, pero siempre van a aparecer algunos con otras ideas, con otros cambios, y la sociedad es siempre cambiante. La vida no tiene sentido. Somos nosotros quienes se la vamos a dar poco a poco. Por ejemplo, en mi caso yo digo, ¿no? Uno de los temas que yo hablo es por qué, ¿no?, nuestro mundo de desarrollo está dado en el tema de planeamiento hacia futuro, ¿no? Un planeamiento visionario. Nosotros hoy en día estamos desesperados en explotar todo lo que existe en nuestras riquezas. Por ejemplo, en el Perú, yo hablaba con una persona y le decía, pero ¿por qué no guardamos pan para mayo? Es que tiene que haber plata, tenemos que tener plata. Sí, pero tú vives porque ahora necesitas plata, porque quieres vivir mejor. Pero te estás dando cuenta que si tú explotas las riquezas que tenemos nosotros, tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos ya no van a gozar de eso. Tenemos que proyectarnos hacia un mundo mejor, ¿no? Tenemos que dar el futuro hacia las nuevas sociedades. Solamente pensamos en el tema del hoy, ¿no? Y el tema del hoy nos puede traer graves consecuencias en el futuro. Pero ya no vamos a estar, es un mundo, o sea, ese ya no vamos a estar, es un mundo egoísta, ¿no? Un mundo egoísta que nosotros lo hemos forjado desde los inicios de nuestros creadores, de aquellos que nos han ido guiando, y esa es nuestra educación, ¿no? Solamente beber de lo que hoy estamos bebiendo y no nos interesa lo demás. Y cuando se acabe y si seguimos vivos, ¿qué cosas vamos a beber? Entonces tenemos que tener mucha situación, ¿no? Y es por eso que yo siempre digo que uno de los problemas grandes que tiene la sociedad es la falta de planeamiento que ha sido retirada poco a poco. A ver, la conclusión, la filosofía se encarga de estudiar al ser en cuanto a ser. La ética permite al hombre reflexionar sobre su actuar en sociedad, ¿no? Desde que éste tiene conciencia de sí mismo, pues va cambiando y se va adecuando a los cambios de las sociedades. Las normas son relativas, para unos son buenas, para otros no, y dependen de cada cultura, como ya lo hemos dicho. No somos solamente naturaleza, sino también somos culturaleza. No solamente tenemos que ver el mundo hacia afuera, también tenemos que verlo hacia adentro, ¿no? La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea. Es un movimiento de conciencia que nos lleva en ciertos momentos a pronunciar dos monosílabos, sí o no. Pero tenemos que tener en cuenta que la libertad no puede volverse libertinaje.
en su brevedad instantánea, como a la luz de un relámpago, se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza. Tenemos que tener mucho cuidado con la libertad, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces la trastocamos y vemos que los cambios no son como son. Muy bien, a ver, ¿quién me da una conclusión de lo que hemos hablado? Bueno, ha sido largo y tendido, pero esos cambios ¿no? Son muy elocuentes y son muy importantes para desarrollarlos en la vida, ¿no? A ver, ¿quién me puede dar una conclusión por 5 participaciones? Me dice su nombre. Hola. Yo, profe Ñique, A ver, Niken, adelante. una conclusión general acerca del tema es de que, como dice Hegel, ¿no? Que debo estar en un lugar donde me siento bien, y otros filósofos donde hablan de que de que la moral, una moral universal no existe, ¿no? Y también yo pienso de que depende del contexto en el que nos encontramos, el contexto histórico. Y como dicen, ¿no? Que la moral debe estar de acuerdo a la sociedad. Y yo pienso que no existe una ley, ¿no? Que nos rija si este acto es bueno o malo, sino que, claro, como depende de la sociedad, cómo lo dictamina, si es que está bien para esa sociedad, si está bueno o está mal. Y ese es un problema complejo, ¿no? Que no se sabe, exactamente si hay algo bueno para todos y es universal, ¿no? Alguna moral buena universal para todos. Entonces, ese es el problema en que trabaja, ¿no? Y más que todo debe ser una moral de acuerdo al contexto y cómo es que se lleva. Y no todo es perfecto, por eso es la realidad, no esto es perfecto, no todo el mundo va a hacer acciones universales morales, ¿no? Y por eso es que pienso de que la moral debe ser una moral que ayude a la mayor parte de la sociedad, porque no existe algo bueno y perfecto en este mundo, ¿no? Porque cada persona piensa distinto, tiene diferentes opiniones, hace diferentes actos. Entonces, que ayude y esté bien y haya beneficios para una comunidad y que sea la gran parte, eso estaré bien. Esa sería mi conclusión del tema. Muy bien, señor Niken. A ver, ¿alguien más? Nadie más, ok. Muy bien. Muy bien, chicos. Profesor, disculpe, Sí, Profesor, nombre, ¿me puede decir mi nombre. conclusión, profesor? Montes Martínez. ¿Cómo? Montes. Montes, Ah, Montes. Ya, adelante. bueno, mi conclusión respecto a todo se encierra en esta oración. Los humanos somos seres pensantes en sí y sabemos lo que queremos y lo que es necesario tanto para nosotros como para los demás. Porque, bueno, al estar escuchando y también porque de vez en cuando me gusta a veces leer uno que otro libro de filosofía, siempre llegamos a bueno, llego yo en mi caso a esta misma conclusión. Buscamos siempre lo necesario para lograr un objetivo. Somos, tal como se ha mencionado en la clase, seres con libertad, pero tenemos la capacidad de razonar para elegir entre lo bueno y lo malo, lo que sirve y lo que no sirve. Y esto incluso siempre lo aplicamos en nuestra propia carrera, especialmente una que, como ya se mencionó anteriormente, siempre vamos a estar a veces en constante viaje o vamos a conocer nuevas personas. Y es ahí donde entra nuestra capacidad de adaptar y también nuestras formas de decidir. Esa sería mi conclusión, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo, profesor, Pablo. Adelante, señorita. Llegando a la conclusión, la ética también nos ayuda a comprender cómo actúan el ser humano, ¿no? También nos ayuda para saber cuáles son sus dimensiones, la cual ahí aplica lo que es las virtudes morales y también nos ayuda que es en la responsabilidad de sus actos, en proyecto a la comunidad donde nosotros pertenecemos. Ya que ahí podemos convivir para alcanzar una cultura de paz, de tolerancia y respeto para mejorar la realidad actual, para aceptarnos a unos a los otros. Eso sería. Muy bien, señorita Pablo. ¿Alguien más? profesor, Sí. ¿Nombre? Gerson Medina. Adelante. Cuando hablamos de la moral son los actos que se consideran buenos o malos
y la ética es la que ayuda pues a regir o digamos a limitar esto de acuerdo a cada ámbito, como usted lo explicaba, ¿no? Para algunos se pueden considerar buenas algunas cosas, para algunos no, pero Kant tenía una forma de medir esto, ¿no? Y era poniendo, por ejemplo, si esa acción que tú estás realizando podría ser realizada en cualquier aspecto, en cualquier ámbito y por cualquier persona. Si la respuesta era sí, entonces era algo moral. Y así como esa, Kant trató de justamente de que ya en estos tiempos, seguramente pensando en el futuro, las personas entiendan esto, ¿no? Porque es muy complicado, o son conceptos muy complejos socialmente vistos. Entonces Kant y Hegel con sus obras intentaron pues que entendamos mejor y que al final nos quedemos con la esencia de lo que es la ética y la moral, ¿no? Que siempre nos va a regir hacia el bien y a ser felices, como lo mencionaron en su obra, o bueno, Kant lo mencionó en su obra. Esa sería mi conclusión. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Yo por eso podría, Riojas. Rioja, adelante, Rioja. Ya, bueno, con todo lo que habíamos visto respecto a las clases de hoy, ¿no? La importancia, ¿no? Que nos da, que tenemos que tomar en conciencia, ¿no? De la ética y las virtudes morales que debemos presentar como personas y en general como futuros profesionales, ¿no? Según lo que nos menciona Kant y Hegel, bueno, en síntesis, sería cómo deberíamos plantearnos nuestras virtudes, ¿no? Acerca de la sociedad, cómo mejorarlo, qué podemos hacer, ¿no? Y de qué forma correcta lo podemos ejercer, pues, ¿no? Eh, porque si nosotros estamos estudiando esta carrera es porque, como usted mismo lo había mencionado, profesor, queremos un mejor futuro, ¿no? Queremos mejor solvencia, tal vez económica, claro está, y también como que mejores oportunidades, ¿no? Frente a la vida, pero muy aparte de ello, el cómo nos desarrollemos va a depender mucho de nuestros valores, nuestras virtudes que tengamos, ¿no? Frente a la sociedad, ya que como futuros ingenieros, en nuestro caso, nosotros lo que principalmente deberíamos buscar es el desarrollo de la sociedad a través de nuestras obras, ¿no? Cómo mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Cómo generar un beneficio a favor de toda la sociedad, es lo que deberíamos buscar como profesionales, ¿no? Es eso lo que mayormente plantea o que veo en síntesis de Kant, ¿no? Cómo usar nuestras virtudes para, de cierta manera, contribuir, ¿no? A nosotros mismos y en cierta parte a los demás, ¿no? Cómo saber diferenciar lo bueno de lo malo que podemos hacer, ¿no? Si bien es cierto, en diferentes, digamos, espacios temporales, las virtudes y las morales cambian, no van evolucionando, no podemos decir que una época es mejor que la otra, ¿no? Sino que cada uno es como que tiene sus diferentes puntos morales o virtudes morales respecto a cómo se va evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la importancia que yo sintetizo respecto a todo lo que hemos visto hoy, cómo podemos contribuir, ¿no? Como personas acerca de las acciones que tomemos hoy y para el presente, ¿no? Lo que decidamos hoy, lo que decidamos hacer en el presente, ¿no? Justo ahora, puede contribuir de gran manera o puede perjudicar, ¿no? A las generaciones futuras. Entonces, esa es la importancia de poder tomar decisiones correctas en el momento correcto. Y lo que podemos hacer respecto a ahora va a influenciar mucho en la toma de decisiones futuras, ¿no? No podemos cambiar nada acerca del pasado, ni tampoco podemos tener seguridad de lo que pueda suceder en el futuro, pero sí podemos tomar conciencia de las acciones que podemos hacer hoy y ahora. Pues, ¿no? Eso sería lo que sintetizo, profesor. Ok. Muy bien, chicos. Acá tienen dos preguntas, ¿no? Para que lo respondan en el WhatsApp. Ok. Con esto hemos logrado la meta de la sesión, comprender la importancia de la ética como disciplina filosófica contemporánea. Ya han dado sus conclusiones ustedes. Ya han dado sus conclusiones. Y tenemos el foro 14. ¿Ya? Ustedes saben que es el mismo, ¿no? Con respecto al tema que hemos desarrollado. Y la tarea 14, de dos ejemplos de la ética como disciplina filosófica contemporánea, ¿no? Explica cada ejemplo. ¿Ya? De dos ejemplos de la ética como disciplina filosófica contemporánea y explica cada ejemplo. ¿Ya? Esto es una tarea
La vamos a poner como tarea grupal, ¿ya? Como tarea grupal para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no? Porque veo que les va a faltar tiempo. Ya está, tarea grupal. ¿Listo, chicos? A ver, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la sesión 14? Ya, ok, les voy a presentar en estos momentos el PPT, la sesión 15, para que ustedes tengan su trabajo para esta semana. Profesor, una Diga, petición, por favor. ¿Podría actualizar la fecha de entrega de la tarea lo voy a 14? actualizar. La tarea 14 la van hasta el día viernes, ¿ah? Ok, Ya, la tarea profesor. 14 va a ser hasta el día de viernes y el foro sí es hasta el día de hoy, ¿ah? Los foros se hacen en el mismo día. Profesor, una consulta. Diga. Esa tarea 14 que es grupal, ¿todos los miembros del grupo lo van a enviar o No, solamente solamente uno? uno, nada más. Pero tienen Ah, que ok, estar los nombres, pues. Tienen que ok, estar los nombres, gracias. ¿ya? Un ratito que... Ya, ahora sí. Todos los grupos se exponen, chicos. Todos los grupos se exponen. Un momento que cargue. ¿Me avisan si ven el PPT? Sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Ya, a ver. Filosofía y ética. Ética contemporánea, Emil Habermas. Sesión 15. Vamos a ver la sesión 15. La sesión 15 nos toca la lectura del utilitarismo, selección de lectura de John Stuart Mill. Ya, acá vemos, al finalizar la semana, los alumnos comprenden la importancia de la ética como disciplina filosófica contemporánea, que también pertenece a la sesión 15. Los equipos se reúnen en la sala de trabajo para leer, analizar y preparar su exposición. Lectura de El utilitarismo, de, de, del utilitarismo, selección de lectura de John Stuart Mill, página 2 a la 13. Ya de la página 2 a la página 13. ¿Ok? Eh, luego, ¿no? También para que vayan avanzando en esta sesión, bueno, esto lo van a hacer después de que hayan expuesto, ¿eh? Después que hayan expuesto. ¿Ok? Entonces, el día viernes estarían exponiendo la lectura del utilitarismo de Stuart Mill. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Los 6 equipos exponen, ¿eh? ¿No hay preguntas? Profe, ¿no es el sábado? Ah, perdón, el sábado. Es que el viernes también tengo clases. Ya, el sábado, chicos. ¿Ok? Si no hay preguntas, nos quedamos acá entonces, ¿ya? Muy bien, chicos. Voy a cambiar la fecha para cómo corresponde para que ustedes vean. O acá mismo, espérense un momento. Vamos a cambiar la fecha para que ustedes vean. Voy a dejar de compartir. Los que desean pueden retirarse, ¿ah? Hoy día no estoy pasando lista, debido a que es una clase de recuperación. Les voy a pasar lista el día viernes, el sábado sí paso lista. A ver, acá para que ustedes vean el cambio de fecha del día de hoy. El día de hoy de las tareas. Ujú. Nos vamos a equipos.
A ver, la 10, ¿no? No lo tengo a cargar resultados anteriores. La 10 debe estar por acá. 5, 6, 7, 8, 1, 12. Acá está la 10. El foro 10 hasta el día de hoy. Hoy estamos 10 de octubre. 10 de octubre, 23:59. Actualizamos. Y la tarea 10. Hasta el día viernes, ¿no? Hoy estamos 10 de octubre. Hasta el día de viernes 14. Hasta las 23:59. Actualizamos. Ahora vamos a ver si es que chicos. Filosofía ética, a ver. Filosofía ética, 20 de agosto. Ah, caramba, no está 1 de octubre. Los demás. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Sí, profe, sí se Sí, escucha. profesor. Acá no me aparecen los archivos que habíamos visto, ¿no? A ver, a ver, a ver. Profesor, esas son las clases grabadas. ¿Cómo? Ah, estas son Eso las es lo clases que son. grabadas. Sí, esas son las clases grabadas. Los archivos están en otra parte. A ver, pero yo he puesto en archivos. A ver, vamos a ver. Archivos. Pero no están todas las clases, ¿no? A ver, expandir pestañas. A ver, ¿dónde están las clases? Voy a entrar a general. Ah, acá están los materiales de clase. Y acá, aquí tenemos. Tenemos la 15, ahí está el utilitarismo, John, y ahí lo ven. Y tenemos todas las clases. La semana 10, 11, 12, la 13 que no hay porque es, como le digo, es práctica, 14 y 15. 14, 15 inclusive tiene la 16. La 14, en la 15 ya tienen ustedes lo que hemos visto y la 14 lo que hemos desarrollado el día de hoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay? Ok. Nos vemos entonces la próxima Profesor, semana. Cuídense mucho. Profesor, Diga, disculpa. Acerca del diga. foro 10, creo que lo he abierto, creo que eso ya enviaron todos mis compañeros. Creo que lo que iba a abrir es la semana 14 o 15. No sé si me... No, la 14, la 14. Ah, perdón. Sí, Está porque bien. lo abriste el Sí, foro sí. 10 y la tarea 10. Sí. Estoy pensando en otra sesión. A ver, está bien lo que me dice. A ver, tareas. Sí, está bien. Me hubieras dicho ahí, me ha hecho, Ay, perdón. eh,
Ahí me hubiera dicho, sí, me estaba confundiendo de sección. Los que no contestaron el foro 10 aprovechen, ¿ah? A ver, foro 14. Sí. Diez. Ok. Este es el foro. Y la tarea 14. Hasta el día 14. Listo, ahora sí, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. Nos vemos el día sábado. Hola, ¿me escuchan? Está bien. Sí, Ya, profesor. listo. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, Ya, hasta profesor. luego. Ya, chicos. Muchas gracias, profesor. A ustedes, a ustedes.